La equidistancia pone en riesgo las vidas de los palestinos y de las palestinas. Los propios periodistas sobre el terreno, una organización tan reputada como es Médicos Sin Fronteras, están hablando abiertamente de que no hay nadie que tenga capacidad militar para hacer un ataque de estas características que no sea el Estado de Israel, que por otra parte había sido quien había anunciado que iba a bombardear este hospital. Por tanto, yo creo que el trabajo no me corresponde a mí, pero creo que el trabajo de los medios de comunicación es salir a la calle y comprobar si llueve. En ese sentido, nosotras vamos a seguir defendiendo lo que ya he dicho y vamos a redoblar además nuestros esfuerzos. Le he pedido en el día de hoy a nuestro socio, al Partido Socialista, que nos tomemos más en serio la lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina. Para ello, creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Creo que eso ya se hizo en el caso de Rusia y creo que estamos tardando para aplicarlo también en el caso de Israel contra Netanyahu, también contra su ministro de Defensa y contra el resto de responsables políticos que están decidiendo este castigo colectivo contra los palestinos y las palestinas que, insisto, incluye bombardeos masivos sobre población civil, cortes de agua, cortes de luz, en lo que es una clara vulneración del derecho humanitario internacional. Por eso le hemos pedido al Partido Socialista que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel después de lo que vimos en los pasados días. Necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del Gobierno que está tomando decisiones que pretenden exterminar al pueblo palestino, como estamos viendo estos días en Gaza. Me parece que eso es urgente y que España podría hacer mucho más. Y creo que es importante reconocer que hay una parte del Gobierno que piensa así y que piensa que es urgente exigirle a Israel que termine con este genocidio y que termine con esa política de ocupación y de apartheid. El ministro fue muy categórico, el ministro Álvarez dijo textualmente: la política exterior la marcan el presidente y el ministro. ¿Se siente desautorizada? Bueno, yo creo que aquí ante lo que estamos es ante lo que hemos visto toda la legislatura, y es que el Partido Socialista tiene muchas dificultades para entender que este es un gobierno de coalición y que, por tanto, no solo el Partido Socialista habla en nombre del gobierno, sino que también Unidas Podemos habla en nombre del gobierno. Y en este caso existe una diferencia de fondo sobre cómo enfocar este conflicto, que yo creo que debería ser abordado con mucha más valentía como España, ya que somos ahora mismo la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Por eso le hemos pedido al Partido Socialista que llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel después de lo que vimos en los pasados días. Y creo que si estuviéramos hablando de otra potencia, como el caso de Rusia, donde se aplicaron sanciones de manera inmediata, necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del gobierno que está tomando decisiones que pretenden exterminar al pueblo palestino, como estamos viendo estos días en Gaza. Fíjese, me parece que eso es urgente y que España podría hacer mucho más. Estas declaraciones son prácticamente similares a las que abrieron en su día, hace 2 días, el conflicto diplomático con Israel. Parece que eso está salvado, pero sinceramente, ¿ha recibido usted alguna llamada por parte de la socialista para que se contengan sus declaraciones? No. Yo creo que es importante que se sepa que España es una democracia en la que existe la libertad de expresión, y creo que es importante reconocer que hay una parte del gobierno que piensa así y que piensa que es urgente exigirle a Israel que termine con este genocidio y que termine con esa política de ocupación y de apartheid. Porque yo creo que mucha gente, o la imagen que se está transmitiendo desde algunos medios de comunicación, es que el conflicto empezó el sábado 7 de octubre. Y eso no es verdad. Llevamos décadas en las que el Estado de Israel, que es una potencia ocupante, lleva ocupando tierras ilegalmente, lleva expulsando de sus casas a palestinos y a palestinas, y lo que estamos viendo en estos días es un auténtico genocidio. Yo me gustaría que los espectadores y las espectadoras pensaran cómo se podría traducir en su vida cotidiana cortes de agua, cortes de luz y un bombardeo masivo sobre una
zona que es una cárcel a cielo abierto, que está enormemente poblada y donde se están produciendo miles de muertes. Hay más niños muertos y asesinados en esta semana que todo lo que llevamos de la guerra de Ucrania, que ya era enormemente terrible y atroz. Entonces creo que es importante exigir responsabilidades. Tiene usted razón en una cosa, es un conflicto que viene de hace, en fin, muchísimos años, pero sí que es cierto que el 7 de octubre pasó algo, hubo un atentado, hubo una masacre. ¿Ustedes siguen sin condenar esa masacre? Fíjate que en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros rechazamos toda forma de violencia y nosotros rechazamos estos actos terribles. Pero creemos que la política que lleva adelante el Estado de Israel, que es básicamente o conmigo o contra mí, es un error en este momento y que la Unión Europea tiene capacidad de hacer mucho más por la paz en esa región. Me parece que es importante decir, en contra de lo que se ha dicho en la mesa, que quien ha financiado a Hamás ha sido el Estado de Israel y particularmente su presidente y el partido del presidente. Estoy citando declaraciones del año 2019, donde se ha dicho y se ha hecho por parte del Estado de Israel que había que financiar a Hamás para debilitar a la parte de la resistencia palestina que es laica. Entiendo que condena usted el atentado también, por lo que está porque diciendo. Si no, la gente se queda... Entiendo que condena usted el atentado, ministra. Es que nosotros rechazamos toda forma de violencia, lo hemos dicho en todos los foros. Eso me ha costado en la guerra de Ucrania unos ataques mediáticos enormes y nosotros vamos a defender una paz estable en la región, pero para poder defender una paz estable en la región y poder poner las cosas en contexto para que la gente las entienda, hay que decir claro que el principal responsable de lo que está pasando ahora mismo en Palestina es el Estado de Israel y que se está llevando a cabo una política de genocidio, que son crímenes de guerra, que necesitamos actuar con contundencia como hicimos con Rusia, sanciones, que necesitamos dejar muy claro que hay que frenar las exportaciones del Estado de Israel, que hay que hacer un embargo de armas para que no puedan seguir bombardeando a la población civil, que esos son crímenes de guerra y que es gravísimo. Y yo creo que las dos cosas son compatibles. Evidentemente, cuando sacáis a los portavoces del gobierno israelí, ellos dicen o conmigo o contra mí. Y en este caso, el conflicto es mucho más complejo y hay que dar voz, porque todo el mundo sabe que la política del Estado de Israel está apoyada, lo habéis contado vosotros mismos, por Estados Unidos, que la Unión Europea está haciendo seguidismo de la política exterior de Estados Unidos, pero que hay otra posibilidad, que la Unión Europea tiene la posibilidad de ser autónoma y de tener una posición autónoma y denunciar estos crímenes de guerra que están... Yo honestamente lo creo que la unanimidad mediática no se corresponde con la sensibilidad de la ciudadanía que está viendo atónita cómo se está retransmitiendo en prime time un genocidio. No le entiendo muy bien lo de la unidad mediática, tampoco me quiero meter en este debate, que sabe usted particularmente que me aburre un poco, pero yo creo que toda la ciudadanía y todos los medios de comunicación vemos con nuestros ojos, en fin, lo que está pasando y creo que en eso coincidimos todos. Pero lo que está pasando. Fíjese, quiero decir una cosa, es que me ha llamado mucho la atención las declaraciones del chef José Andrés. A lo mejor a alguno le parece una tontería, pero es que pide directamente que le cese el presidente del gobierno por las declaraciones que ha hecho. Quiero decir que la polémica se extiende. ¿Qué le parece estas declaraciones? Yo estoy bastante acostumbrada a que, digamos, los altavoces de las derechas, desde todos los foros, les moleste enormemente que Podemos forme parte del gobierno. Ya lo sé, y va en el cargo, lo asumimos. Pero creo que en este caso, quizás más que en ningún otro tema de los que hemos defendido a lo largo de toda la legislatura, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de alzar la voz. No sé cómo explicarte la cantidad de mensajes que recibo a través de las redes sociales dándome las gracias por decir algo que es simplemente la pura verdad. Y es que la verdad en tiempos de guerra, ya se suele decir, es la principal víctima, es la principal damnificada. Yo creo que en estos tiempos exigir justicia para el pueblo palestino es lo mínimo que podemos hacer quienes tenemos algún cargo de responsabilidad y tenemos la suerte de poder hablar ante las televisiones. Ayer estuvo Felipe González en una entrevista en un medio de comunicación y dijo directamente que hay mucha ignorancia en el Ejecutivo. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que perdona, que no sabía si habías terminado. Yo creo que esto forma parte de esa relación difícil, ¿no?, que el Partido Socialista ha tenido con la nueva cultura de la coalición. La nueva cultura de la coalición
revela que tenemos posiciones diferentes, que tenemos que llegar a una posición común, y yo particularmente, si estuviera en este momento negociando el futuro gobierno, me aseguraría de que el Partido Socialista entiende que posiciones tan importantes como las de la política exterior se tienen que pactar también con el socio. A mí me parece que no es de recibo que el Partido Socialista, que es verdad, es la parte mayoritaria del gobierno, pero no es todo el gobierno, de manera unilateral tome decisiones de ese calado. A mí me habría gustado que hubiese una mesa de debate, un consenso sobre la posición que como presidencia del Consejo de la Unión Europea vamos a llevar ante el resto de Estados miembros, porque es fundamental, yo creo, que España tenga una posición valiente. ¿Por qué no vamos a poner sanciones económicas a los principales responsables de bombardear población civil en Palestina? Si es algo que ya se ha hecho, por ejemplo, con Rusia. ¿Por qué no podemos hacer un embargo de armas? Creo que son medidas que son las que se aplican cuando la comunidad internacional de verdad quiere intervenir en un conflicto, y creo que sería posible si no fuera, bueno, pues porque la influencia del Estado de Israel y de su aliado Estados Unidos en la política exterior de la Unión Europea es enorme.